Hace más de 30 años, cuando el tema del aborto no era un tema urgente en nuestros países, como se ha convertido ahora, había por ahí alguna mención, algún conato, digamos, de tratar de legalizar el aborto. Yo supe del aborto y del movimiento pro vida en Estados Unidos y de cómo inmediatamente después de legalizado el aborto a través de la decisión Roe contra Wade en la década de los 70, yo comencé a ver el activismo pro vida y me dejó absolutamente sorprendido de la valentía, del valor, de la capacidad de organización y de la generosidad del movimiento pro vida. Y conocí el movimiento pro vida gracias a una organización maravillosa, Vida Humana Internacional, que era la rama en español de Human Life International. Y así es como conocí muchas de estas actividades. Yo era un periodista joven, había viajado a Estados Unidos, y en una ocasión, en un congreso organizado por Human Life International, nos llevaron a una protesta frente a una clínica de aborto. Y nos dijeron, ustedes quédense un poco lejos al frente de la vereda porque éramos extranjeros, ¿no? Y si es que nosotros rompíamos la ley o la policía arbitrariamente decidía que habíamos roto la ley, que habíamos violado la ley, nos podían deportar y además quitar la visa para poder volver a los Estados Unidos. Y recuerdo las protestas donde los militantes de algunos movimientos, no Vida Humana Internacional, porque Vida Humana Internacional básicamente era una entidad coordinadora y dedicada a la enseñanza, pero durante el congreso que organizaba veíamos grupos militantes, especialmente una organización que se llamaba Operation Rescue, Operación Rescate. Y ahí es donde conocí a una heroína que me dejó sorprendido para siempre y convencido que la causa de la defensa de la vida merece el máximo sacrificio. Fue el caso de esta mujer que tendría entonces unos 30 y algo años, que se llamaba Joan Andrews, ¿no? Joan se escribe, se pronuncia Joan. Y Joan Andrews, yo supe de ella porque cuando vi a esta gente dejarse arrestar por bloquear una clínica de aborto un sábado, y bloquear una clínica de aborto significaba básicamente cerrarla por el día, ¿no? Porque ellos se sentaban adelante, venían los proabortistas a defenderlo, insultaban, escupían, cuando no golpeaban a estos defensores pro vida, y venía la policía, los acusaba pues de trespassing, digamos, invasión de propiedad, se los llevaba a la cárcel. Y ahí es cuando me contaron, esto no es nada comparado con Joan Andrews, ¿no? Joan Andrews había entrado a una clínica de aborto en el estado de Florida y había dañado, entró corriendo, entró hasta la zona donde se realizaban los abortos y había dañado una máquina de succión. Cuando se hacía, digamos, la máquina que se utiliza para hacer aborto por succión, es decir, básicamente se introduce unas herramientas en el vientre materno, se destroza al bebé que está todavía pequeño y se succionan los pedazos, digamos, para completar el aborto. Ella había dañado esta máquina y a ella la enviaron a la cárcel y por daños y por invasión, etc. Y ella, en una de estas protestas, había perdido un ojo. Tenía un ojo de vidrio. Hasta ahora lo tiene, ¿no? Y en la cárcel, cuando le dijeron, tú tienes que aceptar esta pena, y esta pena se puede reducir si tú pides perdón y aceptas que has estado equivocada, y ella no aceptó. Entonces le dieron la pena máxima, que es inusual, ¿no? Los castigos
Normalmente cuando alguien se ha metido a un sitio a robar, dicen, sí, perdón, lo siento, yo robé. Ella no, ella decía, yo he hecho lo que moralmente debía hacer, porque de esa manera, por lo menos he pospuesto la muerte de niños no nacidos inocentes. Entonces esa convicción era tremenda, tremenda, tremenda. Y como la mandaron a una cárcel a cumplir la pena completa por esto, me parece que eran 5 años, ella fue ahí y comenzó a realizar desobediencia civil. Entonces cuando le decían, oye, te tienes que poner en fila, ella no aceptaba porque yo no he cometido un crimen, y en consecuencia la tenían que arrastrar hasta la fila donde tenía que pasar revisión, y cada una de estas desobediencias civiles pacíficas, totalmente pacíficas, contaban como una falta, y estas faltas se fueron acumulando de tal manera que a ella, una mujer dulcísima, bondadosa, que nunca hizo violencia, que fue golpeada en la cárcel, que fue maltratada horriblemente en la cárcel, nunca respondió con violencia, pero como era resistente, le fueron incrementando las penas y la fueron trasladando hasta terminar en una prisión de alta seguridad federal donde estaban las peores criminales mujeres de los Estados Unidos. Entonces el movimiento Pro Vida se organizó para decir esto era un abuso, comenzó un pedido de cambio de su situación y una gran presión para que el entonces gobernador de Florida, acá estamos hablando de la década de los 90, le diera un indulto, ¿no? Lograron esta campaña con un gobernador demócrata abortista. El gobernador no aceptó, a pesar que en medio de la campaña política para ser reelegido, hizo una caravana de 12 millas, ¿no? Estamos hablando unos 18 kilómetros o más, ¿no? Y durante toda esta caravana, todo el camino en esta carretera de Florida, providas de todo Estados Unidos vinieron a decir, libere a Joan Andrews. Todo este camino. Este gobernador pierde las elecciones, entra un gobernador republicano simpatizante con la causa de la vida y finalmente deja a Joan Andrews salir libre. Inmediatamente después se realiza un primer congreso pro vida en Brasil y a ella la invitan. Y cuando a ella la invitan, yo la seguía por todos los medios posibles, era sinceramente y sigue siendo mi héroe, ¿no? Ella va al Brasil y en Brasil había una comunidad, una comunidad de mi Sociedad de Vida Apostólica. Y en esta comunidad van a este congreso y le preguntan, mira, te conocemos, somos amigos de este periodista que cubre de ti, Alejandro Bermúdez, somos de esta comunidad, ella es católica y entonces decide aceptar una invitación a ir a cenar. Va a cenar, tiene una cena agradabilísima, mis hermanos edificados hasta no dar más con el testimonio de esta mujer sencilla, común y corriente. No tenía nada de loca, no tenía nada de particular, no tenía nada de peculiar. Era simplemente una mujer que está convencida de dos cosas. No todo el mundo está llamado a tener estos actos de desobediencia civil, de entrar a una clínica, desconectar y dañar una máquina. No todos tienen que realizar actos que son legalmente criminales y que ella considera que podrán ser legalmente criminales, pero no moralmente criminales. Y en segundo lugar, estaba convencida que eso es lo que Dios le pedía a ella. Y en consecuencia, jamás criticaba a otros pro vida que
que escogían múltiples formas distintas a las de ella de defender la vida del no nacido, a pesar de que ella sí era criticada por algunos pro vida diciendo que su forma era muy extrema, que le daba mal nombre, un mal nombre al movimiento pro vida, ¿no? Y no tomo juicio sobre esto, digo simplemente lo que pasó. Y en esa cena es gracioso porque le sirvieron comida brasileña, que como saben ustedes, pues va acompañada como siempre de frijoles o porotos, como le llaman en Chile, ¿no? Y frijoles, como le dicen en Colombia, ¿no? y arroz. Y entonces ella le gustó mucho esta combinación con farofa, ¿no? Este polvo aderezado, que también es, digamos, corpulento. Entonces estaba completamente llena. Y entonces le dijeron, John, ¿postre? No puedo comer postre. Y en esa época, uno de los miembros muy cercanos a la comunidad de la parroquia donde estaba mi comunidad en Río de Janeiro, tenía una heladería, una tienda de helados. Y una de las cosas que hacía era regalarle a los hermanos baldes de helados. Y helados artesanales, o sea, muy ricos, ¿no? Entonces sacaron un par de estos baldes, más de un par, digamos, porque le regalaban muchos y de muchos sabores. Y John dice, uy, un momentito, ustedes no me habían dicho que era helado. Helado es otra cosa, no es postre. Todos los norteamericanos tenemos otro estómago para el helado, así que tráiganme un platito y sírvanme helado. Y era una mujer muy delgada, además, por todo el maltrato que había sufrido en la cárcel, por la vida ascética que llevaba, que nunca lo hacía público. Como Santa Teresa, cuando manjar, cuando puchero, o sea, cuando había poco, tenía una vida muy ascética y sigue teniéndola. Y todos en la comunidad reventaron pues de la risa de cómo ella efectivamente se comió un buen plato con estos helados de distintos sabores, además de frutas tropicales brasileñas que ella no conocía, o sea que le doble encantó. Y de ahí mantuvo una cierta amistad, digamos, con mi comunidad, conmigo. Ella después, ya cerca de los 40, se casó con Christopher Bell, un activista pro vida que también es un santo. Fue un matrimonio realmente santo. Ellos adoptaron varios hijos de los que habían rescatado. Christopher Bell, el esposo, era encargado de clínicas de crisis de embarazo y terminó siendo el encargado de las actividades pro vida de una diócesis en Nueva Jersey. John está en la cárcel de nuevo. Después de Dobbs, es decir, de la ley que revirtió Roe contra Wade, el estado de Nueva Jersey es un estado que legalizó el aborto, porque recuerden ustedes que la decisión de la Corte Suprema no suprimió el aborto. Lo que hizo fue suprimirlo como un derecho federal, y esto dejó que los estados decidieran. Nueva Jersey es un estado controlado por fuerzas liberales, terminó escogiendo a favor del aborto. Y recientemente, John, a pesar de su situación, sus hijos ya están un poco más grandes, ¿no? O sea, ya no son niñitos, ¿no? Recientemente, el obispo Kevin Sweeney decidió hablar sobre cómo John Andrews Bell, ahora con apellido que ya tiene 74 años, finalmente ha vuelto a la cárcel, y él dice lo que piensa de ella, ¿no? Cómo el esposo y los hijos que han sido educados en este gran espíritu católico pro vida han dicho: es lo que Dios le pide a mi madre, es lo que Dios le pide a mi madre. Hay esta conciencia de que en situaciones regulares una madre tiene una prioridad, cuidar a sus hijos. Una esposa tiene una prioridad, quedarse con su esposo.
Y sin embargo hay esas vocaciones especiales, extrañas, hermanos, de personas que pueden ser perfectamente comunes y corrientes desde el punto de vista del exterior. No llamar la atención, no ser particularmente extraordinarias por fuera, pero tengo la impresión, siempre la tuve, con John, su valentía me hacía sentir un gusano. Siempre me sorprendió lo normal que era en otros aspectos. Y por eso les he contado la historia de los frijoles negros y el arroz y el pollo y la farofa, y después tener un estómago separado para el helado y reírse y contar anécdotas, nunca trágicas, anécdotas muy positivas, bellas, pero con este gran amor a la vida, diciendo, mira, esto no creo que nadie está obligado a hacer lo que yo estoy haciendo. No creo que nadie está obligado a repetir lo que yo hago, pero lo que Dios me pide a mí, me lo pide. Y recientemente, yo siempre pensé que es alguien que está en este camino peculiar, único, ¿no? Especial, de tanto sufrimiento. Estar encarcelada por gestos que no son muy eficaces desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, ella entra, protesta dentro de estas clínicas, es acusada de destrucción de propiedad. Cuando logra llegar a estos aparatos, es acusada ciertamente de trespassing, y como ya tiene antecedentes, entonces es una felonía, es un crimen grave. Ahora ha sido condenada a 3 años. Y yo siempre he creído que era una mujer con este llamado especial, que un día el Señor la va a reconocer como santa, pero digo, yo no soy nadie, literalmente, para anticiparme al juicio de la iglesia, ¿no? Pero quiero compartirle las palabras que recientemente escribió el obispo Kevin Sweeney de la diócesis de Paterson en New Jersey, ¿no? Él escribió un artículo hablando de esta maravilla, de la sorprendentemente heroica que es la vida de John Andrews, que ahora está en la cárcel en Nueva Jersey, y dice lo siguiente, termina así el artículo que escribe: yo creo que John Andrews Bell, su voz, su ejemplo, su testimonio, son realmente meritorios de ser considerados para una escucha en oración. Todos tenemos que escuchar ese ejemplo, no porque estamos llamados a imitarla, pero a entender la generosidad de su sacrificio. Mientras rezo profundamente por John y todos los que están trabajando para construir una cultura de la vida, podemos perfectamente reflexionar en el tercer misterio luminoso del Rosario, que dicho sea de paso, es mi favorito, ¿no? Que fue el que nos dio, sigue diciendo el obispo San Juan Pablo II, la proclamación del reino. Yo rezo y les pido a todos que recen para que John y todos aquellos que están dispuestos a dar un testimonio sacrificial reciban múltiples bendiciones, porque lo que están haciendo es proclamar el reino, y proclamar el reino es una tarea de la iglesia, y la iglesia por eso nos anima a que vivamos sin temor y sin desesperarnos, para que abracemos el don de la vida que Dios nos ha dado con confianza y con gratitud. No todos tenemos el mismo llamado, pero todos estamos llamados a cumplir con el tercer misterio luminoso, proclamar el reino. Y ahora que nos unimos en oración a favor de la vida, nosotros unámonos para pedir que todos aquellos que tienen miedo o están confundidos puedan, a través del ejemplo de John,
encontrar la luz del Evangelio. Que tengas un buen día.